Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer saludarles. Es sábado y tenemos un programa especial para ustedes con dos temas y los tenemos primero allí en titulares. Ahí está, es Venezuela con dos aristas, la primera de ellas. Les ofrecemos una clara radiografía de los hechos registrados en dos fronteras de Venezuela, con Colombia y con Brasil. Una operación de bandera falsa intentó posicionarse, pero el plan fue desmontado por las autoridades venezolanas. Analizamos en detalle estos hechos. Segunda arista sobre Venezuela, gobierno de Colombia y Chile se pliegan al golpe de Estado de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Cómo se reacciona en esas naciones, en Colombia y Chile, ante una evidente violación a la soberanía de una nación? ¿Qué implica para esos países ser protagonistas de un eventual escenario bélico en la región, en América Latina? Profundizamos en este asunto. Y tenemos un tercer tema que es Cuba. Ahí lo vamos a profundizar porque se da a solo horas de una jornada histórica y allí nos preguntamos cómo viven los cubanos esas horas previas al referendo constitucional. Comienza este domingo muy temprano. Tenemos el análisis con nuestro enviado especial a la isla, Rolando Segura, y comenzamos este Noticia Especial de sábado. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el gobierno denuncia una operación de falsa bandera orquestado por representantes de la extrema derecha en complicidad con autoridades colombianas en la frontera. El foco de violencia en el puente internacional Simón Bolívar fue provocado por 3 efectivos desertores de la Guardia Nacional venezolana. El balance de la jornada de este sábado es de 42 personas heridas, según las propias autoridades venezolanas. Tenemos los detalles a continuación. Este sábado, 3 supuestos efectivos desertores de la Guardia Nacional Bolivariana, a bordo de 2 vehículos blindados secuestrados, embistieron la barrera de seguridad venezolana instalada en el puente internacional Simón Bolívar para pasar al territorio colombiano. El puente Simón Bolívar es el principal paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, a través de San Antonio del Táchira y la ciudad de Cúcuta. Los vehículos pretendían atropellar a al menos 30 policías venezolanos que conformaban un cordón de seguridad y atravesar la barrera. Al ser bloqueados por las vallas, los desertores salieron de las tanquetas y corrieron hacia el lado colombiano, donde fueron recibidos por migración de ese país, así como por el exdiputado opositor José Manuel Olivares, prófugo de la justicia venezolana, y el ex político preso Vilca Fernández, quien había recibido beneficios de la justicia venezolana tras participar en actos violentos en años pasados. Al recibir a los uniformados, Olivares y Fernández gritaron a las autoridades colombianas: «Tranquilos, estos son de los nuestros», dejando en evidencia su complicidad en los hechos. La corresponsal de Telesur en el sitio, Madeleine García, detalló que la embestida ocurrió en momentos en que repicaban las campanas de una iglesia cercana del lado colombiano. Este acto terrorista dejó a una agente policial y una periodista chilena gravemente heridas. Quedé coja y mucho dolor. Esa acción que cometieron era para matar, era para hacer daño, era violenta. Me da mucha rabia porque estaba viendo medios chilenos que casi dejaron de héroes a estos tipos, y siendo que perfectamente pudieron haberme matado a mí o a otra persona. El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, denunció que este acto violento fue preparado por el gobierno colombiano para crear un falso positivo, generar caos y acusar a los efectivos venezolanos de atacar al país vecino. Bernal detalló que al menos 42 personas resultaron heridas en otros hechos violentos en la frontera este sábado. ¿Qué pretendían ellos decir? Que la Guardia Nacional Bolivariana estaba atacando a Colombia. Ese era el falso positivo. Eso fue lo que Trump le había pedido a la patria de Guaidó, a los apátridas opositores. Pero el falso positivo le falló y hoy sigue reinando la paz. Y aquí estamos rodilla en tierra. Si Iván Duque tuviese control de su frontera, eso no estaría pasando. Nosotros hacemos responsable a Iván Duque, el culpable de esta agresión. Y estos son los heridos de Iván Duque y Juan Guaidó.
Los hechos violentos se dan en medio de las tensiones entre ambas naciones por la participación del gobierno de Iván Duque como colaborador de la entrada de una supuesta ayuda humanitaria a territorio venezolano sin la autorización del Estado. Y este recorrido nos lleva ahora a otra zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Grupos violentos ocasionaron disturbios en Ureña, estado Táchira, mientras que opositores desde el Puente Francisco de Paula Santander, en esa misma zona, derribaron las barricadas de la Guardia Nacional Bolivariana para amenazar sobre el ingreso de una supuesta ayuda humanitaria. Detalles en el siguiente informe. Encapuchados irrumpieron la ruta de un autobús público que transportaba a varios usuarios en la ciudad de Ureña. Tras hacer bajar a los pasajeros de la unidad, desataron una ola de acciones violentas que terminó con la quema del vehículo. La Guardia Nacional Bolivariana controló la situación con la retirada de los grupos violentos. Al mismo tiempo, a las afueras de la localidad, en el Puente Francisco de Paula Santander, que comunica a ambos países, fue incendiado uno de los camiones con los cuales pretendían trasladar la supuesta ayuda humanitaria donada por la USAID. Tal como se observa en las imágenes, el incendio del vehículo se produjo del lado colombiano. Los grupos violentos estaban acompañados por diputados de la Asamblea Nacional en desacato, quienes amenazaron a la fuerza pública venezolana. De inmediato, intentaron posicionar la idea que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana habían sido los responsables, pero horas más tarde, estas fotografías evidenciaron la verdad. Y este recorrido con el que continuamos nos lleva hasta la frontera entre Venezuela y Brasil, pese a los fake news de los medios, de las corporaciones mediáticas, especialmente el diputado Juan Guaidó sobre el ingreso de camiones con supuesta ayuda humanitaria a Venezuela. Estos no ingresaron al territorio nacional. Vamos a revisarlo, vamos a verlo. Estados Unidos y factores de la ultraderecha venezolana intentan a toda costa desplegar su show de propaganda en los límites fronterizos de Venezuela. Otro ejemplo de ello se dio en la frontera con Brasil, donde corporaciones mediáticas informaron este sábado que los camiones con supuesta ayuda humanitaria habían ingresado a Venezuela. El primero en dar la falsa noticia fue el autoproclamado Juan Guaidó. El anuncio lo hizo vía Twitter desde Colombia a las 8 de la mañana hora local y sin ningún tipo de video que lo respaldara. El periodista de Telesur, en el lugar de la noticia, André Vieira, lo desmintió, desmontando las afirmaciones de Guaidó desde el lugar de los hechos, en la ciudad fronteriza de Pacaraima. Hasta ese momento llegaron 2 camionetas, es lo que se esperaba aquí en ese día de hoy, es justamente lo que fue anunciado en la rueda de prensa con representantes de la Cancillería aquí de Brasil, como también representantes de Estados Unidos y también representantes del opositor Juan Guaidó. En ese momento, hasta ese momento no ha entrado ningún cargamento que ha llegado, ningún producto que ha llegado hasta esa frontera, ningún de esos productos han ingresado ahí en Venezuela. La víspera, otra falsa noticia desde esta frontera intentó posicionarse. A través del Twitter, el autoproclamado Guaidó señaló que 2 efectivos dispararon ráfagas contra indígenas pemones que estaban en el puesto de control de la Guardia. Incluso se habló de una persona muerta, sin ningún tipo de confirmación. El hecho fue desmentido desde la sede de la ONU por el canciller Jorge Arreaza. Ha ocurrido a lo largo de los distintos años, distintas operaciones de falso positivo en Venezuela. Lo que mencionabas de hoy en el estado Bolívar, miren, no se corresponden las armas que utilizaron con las armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso algunos de los heridos es con flecha. Pero qué fácil es, si hay unos muertos en Venezuela, y más si están cerca de alguna frontera, decir fue el ejército venezolano. De acuerdo a investigaciones preliminares sobre lo ocurrido, bandas armadas del diputado Américo de Gracia y del partido Voluntad Popular estarían involucradas en el incidente, precisó Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde el pasado jueves 21, esta frontera permanece cerrada por orden presidencial para garantizar la soberanía de la nación. Y a propósito de la situación con los indígenas pemones en esta zona fronteriza, nuestro equipo de Telesur Noticias conversó con una de sus líderes que se encuentra en Caracas y esto nos dijo. Ciertos grupos o organizaciones de la alcaldía y otras opositoras, ellos decidieron pues de que hubo un desacuerdo, de que ellos sí deciden de que la ayuda humanitaria tiene que pasar a través de la frontera de Brasil con Venezuela
a través de esos acuerdos que han habido entre ambas comunidades. Ahí está la información con respecto a este hecho. Ahora, ¿cómo finaliza esta jornada? Particularmente en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Ahí está nuestra enviada especial, Madeleine García. Hola, Madeleine, esa es la pregunta que te trasladamos. ¿Cuál es la situación a esta hora? Hola, muy buenas noches, Tatiana. Pues la situación está controlada. Hasta hace poco había focos de violencia tanto en Ureña como en San Antonio del Táchira. Nosotros permanecemos aquí en el puente internacional Las Tienditas, que en horas de la tarde pues ya tenían listas del lado de Cúcuta la caravana con la supuesta ayuda humanitaria para avanzar hasta la mitad del puente, y de pronto pues desistieron de esta intención. Sin embargo, tanto en el puente Simón Bolívar como en el puente de Ureña pudimos ver que sí avanzaron. En el caso del puente de Ureña habían 3 camiones, ellos decían que tenían esa supuesta ayuda humanitaria y culparon a la Policía Nacional Bolivariana de haberlas quemado, pero videos y fotos desmienten esto y revelan quiénes verdaderamente las quemaron, y eran los propios, llamados acá en Venezuela guarimberos, los que están al frente de estos actos violentos que el gobierno denuncia como terroristas. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, hay una imagen de un dron pasando justamente en ese momento y se pudo captar que desde el aire, que de las 3 camiones, gandolas, que estaban colocadas en el puente, la segunda empezó a quemarse y era imposible que desde donde estaba la policía pues llegara allí absolutamente nada. Y después salieron las fotos de quienes las quemaron. Todo esto es un falso positivo, si se quiere el segundo falso positivo. Esto hizo que, por ejemplo, Marco Rubio dijera ya se metieron con Colombia y Estados Unidos está dispuesto a ayudar a Colombia para poder poner orden en Venezuela. Palabras más, palabras menos, decía en un Twitter Marco Rubio. Pero también te quiero comentar que en horas de la mañana nosotros estuvimos allí presente cuando otro falso positivo se trató de armar. Una escena terrible que pudo haber concluido con vidas humanas. Gracias a Dios no pasó a mayores, Tatiana. 2 personas resultaron heridas, una policía y una periodista chilena. Lo veíamos en el reporte que tú pasaste recientemente. Pero allí pudo descubrirse todo y eso reveló aún más lo que ya se venía denunciando desde acá, desde Venezuela. ¿Qué dijo Freddy Bernal recientemente? Bueno, hay 7 guardias nacionales quemados con bombas Molotov, 3 personas quemadas vivas acá en territorio de la zona tachirense, más de 70 personas heridas en esto que ha ocurrido en el día de hoy. Son cifras oficiales dadas por Freddy Bernal, quien está al frente de la operación acá en esta parte de la zona fronteriza, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros hemos perdido el contacto contigo, Tatiana, y con esto vamos a retornar el pase a los estudios. Así es, Madeleine, pero te escuchábamos todos nosotros aquí, nuestra audiencia en América Latina y el mundo perfectamente. Agradecemos a nuestra enviada especial a esta zona de frontera, Madeleine García. Así vamos a entrar con el análisis.